reumatólogo, magíster en epidemiología, especialista en educación para los profesionales de la salud, reumatólogo en el Hospital Paulo Tobón Uribe y profesor de cátedra de la UPB. El doctor Luis Alonso González, médico de la Universidad CES, médico internista y reumatólogo de la Universidad de Antioquia, jefe de reumatología de la Universidad de Antioquia, Research Fellow of the Stellar Program, becario de investigación del programa Estelar, apoyo a los esfuerzos de formación en lupus para reumatólogos latinoamericanos en la Universidad de Alabama. Buenos días, muchas gracias a ustedes por estar acá. Decidimos con el doctor Luis Alonso elegir dos situaciones puntuales en esto de nuevas terapéuticas en lupus. La primera es la evidencia de belimumab en lupus renal y la segunda es la evidencia de anifrolumab en dos indicaciones puntuales que el doctor Luis Alonso nos va a presentar. La base del desarrollo de belimumab fue realmente el conocimiento de que la inhibición del BLyS, que es el factor estimulante de la diferenciación y de la maduración de linfocitos B hacia células plasmáticas y células autorreactivas, llevaba a que el lupus respondiera. El BLyS se produce principalmente en las células de la inmunidad innata, en los neutrófilos, en los monocitos, en los macrófagos, en las células dendríticas. Y su inhibición evita la proliferación B, evita la formación de células B autorreactivas y lleva a que haya apoptosis de este tipo de células. Hay un par de guías que nos sirven como punto de partida. Las guías CADIGO de 2024 plantean en la cuarta de las expresiones que en los pacientes que tengan glomerulonefritis proliferativa y que tengan un comportamiento agresivo, la combinación de belimumab con esteroides, con micofenolato o ciclofosfamida debería ser tenida en cuenta como una de las 4 opciones terapéuticas. Y tienen como guía práctica o como guía de buena práctica clínica que se considere un régimen de terapia triple con belimumab cuando el paciente tenga alto riesgo, especialmente de recaídas o de falla renal. Ahora, a principios de este año salen publicadas las guías EULAR de manejo de la enfermedad renal en lupus, como decidieron llamarla, y en el punto 4 hablan de que los pacientes con nefritis que tienen alto riesgo de desarrollo de falla renal crónica, de recaídas, etcétera, deben recibir uno de esos 3 esquemas terapéuticos. Micofenolato con un inhibidor de calcineurina, micofenolato con obirintuzumab, que es un anti-CD20 reciente, y la otra sería micofenolato o ciclofosfamida con esteroides y con belimumab. Ahora, ¿cuáles son las evidencias que respaldan esto? Entonces tenemos ensayos clínicos, tenemos análisis de subgrupos, estudios de extensión, estudios de vida real. Vamos a mirar en detalle algunas de estas cosas. El estudio, digamos, central es este estudio que se llama el BLyS NL o lupus nefritis, que evaluó la eficacia en pacientes con glomerulonefritis clase 3 o 4, combinada o no con clase 5, y que tiene un par de cosas muy interesantes, y era, podían comenzar con ciclofosfamida o podían empezar con micofenolato y eran en combinación con belimumab o en combinación con placebo. Y tienen 2 cosas novedosas. La primera es la definición del desenlace primario, es el parámetro de respuesta primaria renal, que lo definen como tener proteinuria, creatinuria de menos de 0.7, la tasa de filtración glomerular conservada y que no haya tratamientos de rescate. Ese es el primer concepto novedoso. Y el segundo es que evalúan el desenlace a 104 semanas y no cometen el error de otras moléculas que lo evalúan a 24 o a 52 semanas. ¿Qué encuentran ellos? Encuentran que la probabilidad de alcanzar la respuesta renal primaria es superior en los pacientes que recibieron belimumab a los que recibieron placebo, ¿cierto? Es 46% mayor con el HR y lo mismo pasa con respuesta renal completa. Y cuando evalúan los eventos renales negativos, o sea, falla renal crónica, recaída, duplicación de la creatinina, mortalidad, era significativamente menor en el grupo belimumab que en el grupo placebo. Ahora, cuando uno aplica hace un análisis propio mediante calculadoras de riesgo de los ensayos clínicos, empieza uno a mirar en detalle cosas, ¿cierto? Entonces, esta primera tabla
que evalúa ese estudio, pero que es digámoslo así, de producción personal, encuentra uno que la respuesta primaria, la respuesta renal completa, la semana 104 y semana 52, y el tiempo al evento renal o muerte es significativamente menor en el grupo de belimumab. Pero el tamaño del efecto, que lo miramos en la diferencia de proporciones, no es un tamaño de efecto gigante, ¿cierto? 10, 12% es la diferencia que hay entre uno y otro. ¿Y a qué se debe eso? Se debe porque realmente la respuesta renal en lupus no es fácil de conseguir y porque ya eran pacientes que venían con intervenciones altamente eficaces como micofenolato o ciclofosfamida. Lo mismo pasa en la respuesta renal completa. Ahora, cuando miramos subgrupos, este subgrupo es bastante importante. Cuando comparamos los pacientes que recibieron micofenolato como terapia de base y los que recibieron ciclofosfamida como terapia de base, hay una diferencia importante. Los pacientes que recibieron micofenolato y belimumab tienen mejor tasa de respuesta que los que fueron tratados con ciclofosfamida. Ahora, probablemente esto se afecte porque el tamaño de muestra se complica porque las 3/4 partes de la población recibieron micofenolato y solamente el 24% recibieron ciclofosfamida. Lo mismo pasa con los pacientes de raza negra y no negra. Los pacientes que tenían raza no negra tenían mejor respuesta que los que tenían raza negra y la diferencia era estadísticamente significativa. Probablemente eso también está influido por el tamaño de muestra, pero hay que tener en cuenta que el estudio Embrace, un estudio específicamente en pacientes de raza negra, en el cual tuvimos oportunidad de participar, muestra que belimumab no fue superior a placebo en el logro de los desenlaces. Lo mismo pasa con la respuesta renal completa. Los que recibieron inducción con micofenolato mostraban diferencia a favor de belimumab, los que recibieron ciclofosfamida también la mostraban, pero ya esa diferencia no era estadísticamente significativa. Y eso fue tanto en la respuesta renal primaria como en la respuesta renal completa tradicional. Ahora, ¿qué hicieron estos autores? Después de las 104 semanas, una proporción muy grande de pacientes pasaron a una fase de extensión de 24 semanas más. Entonces ya estamos hablando de 2 años y medio de seguimiento. Los que venían con belimumab siguieron con belimumab, los que venían con placebo pasaron a belimumab. Y miren que la tasa de respuesta renal completa y la tasa de respuesta renal primaria se mantuvo o mejoró. Fíjense, pues la respuesta primaria, los de placebo a belimumab subieron de 60 a 67% y los de belimumab que continuaron de 70 a 75%. Y la diferencia en respuesta renal completa fue mayor. Entonces, si bien se benefician más los que empezaron belimumab desde el principio, empezarla tardíamente también mostró mejoría y eso podría ser útil para nosotros porque nos estaría diciendo que el paciente que no tuvo una respuesta adecuada podríamos agregar el medicamento y lograr que se alcanzaran esas respuestas. Aquí hay un estudio muy importante porque analiza de manera post-hoc algunos de los subgrupos que nos dan mensajes. Hay algo importante, los subgrupos no son para definir conductas, los subgrupos sugieren nuevos estudios. Pero cuando vamos a la práctica, eso no es verdad, ¿cierto? La gente que desarrolla esto encuentra un nicho y hasta ahí llegó. Y el resto seguimos formulando lo que dijo ese análisis de su grupo. Eso no es lo correcto, pero es lo que se ve realmente en la vida real. Entonces miren el efecto de la clase histológica. En la respuesta renal primaria hubo una diferencia estadísticamente significativa a favor de belimumab en las clases proliferativas o en el grupo completo, pero no en el grupo de membranosa, ya fuera sola o ya fuera en combinación. Lo mismo para respuesta renal completa. La probabilidad de alcanzar la respuesta renal completa fue 74% mayor en belimumab, pero cuando mirábamos las formas membranosas, eso no persistía. Ahora, el evento a primera recaída, y eso es muy interesante porque fíjense que las guías hablan de que el paciente que recae puede ser un paciente para belimumab. Y aquí está en el régimen de tratamiento con ciclo o con micofenolato en combinación con belimumab, tuvieron menos tasa de recaída que los que recibieron esos citotóxicos en combinación con placebo. Y eso se presentó igual en los pacientes con clase 3 o 4, o sea, en las formas proliferativas, pero no en las formas membranosas. Y esto es de las cosas más importantes porque esto ha hecho carrera, y es que los pacientes que tienen proteinuria de 3 gramos o más de 3 gramos,
no responden igual de bien que los que tienen proteinurias menores. Y es un análisis de subgrupo interesante, fíjese, tanto para la respuesta primaria renal como para la respuesta renal completa. Ahí vemos que responden mejor los que tienen, estadísticamente significativos, los que tienen 3 gramos de proteinuria o menos, en comparación con los otros que tienen mayor tasa de proteinuria. Ahora, el grupo que desarrolló esta molécula en la indicación renal hizo también varias publicaciones en análisis de subgrupos, y aquí hay una de esas publicaciones. Es la tasa de respuesta renal en los pacientes que tenían diagnóstico nuevo, en los pacientes que tenían recaída. Entonces, en todas las situaciones, si ustedes miran la diferencia de proporciones o cuando miran de LOR, se favorece el uso de belimumab, pero la diferencia fue más marcada y fue estadísticamente significativa en los pacientes en recaída, más que en los pacientes que venían de novo entrando o sea, una nefritis lúpica de novo entrando al estudio, y eso fue tanto para la respuesta primaria como para la respuesta renal completa. En los pacientes que habían recibido metilprednisolona, ellos no encontraron realmente que hubiera una diferencia importante, excepto en la respuesta renal completa, en la cual los pacientes que no recibieron los pulsos respondieron mejor a belimumab que a placebo. Muy bien. Posteriormente aparece este metaanálisis que tiene en cuenta 3 de los ensayos clínicos, y de una manera muy breve vemos que la respuesta renal, la mejoría en la respuesta renal fue significativamente a favor de belimumab, la respuesta renal completa también fue a favor de belimumab, la respuesta renal parcial no mostró diferencia entre los grupos. El efecto que tiene sobre los biomarcadores es más eficaz que el placebo en controlar el anti-DNA, el complemento C3-C4. Cuando hablo de placebo más los inmunosupresores de base. Los efectos adversos serios fueron menores en el grupo de belimumab, ya los eventos adversos de infección y la mortalidad fueron similares. Ahora, ¿qué evidencia hay del efecto histológico que puede tener este medicamento? Esto es un análisis de subgrupo muy pequeño, con todos los sesgos que ustedes quieran, pero esa es la evidencia que hay. Este grupo de pacientes son argentinos, ellos son 26 pacientes que lograron entrar al estudio, y después de la semana 128, o sea, después de la semana de extensión, ellos lo siguen y logran en 20 pacientes hacer una segunda biopsia, que se hizo a las 43 semanas, o sea, son a los 3 años y medio aproximadamente, y encuentran que hay una disminución significativa del índice de actividad visto allá en los pacientes de belimumab en comparación con el grupo de los pacientes que iniciaron con placebo y después pasaron a belimumab. Y el índice de cronicidad también aumentó más en los pacientes que arrancaron con placebo versus los pacientes que arrancaron con belimumab desde el principio. Bueno, ¿qué evidencia hay de vida real? Hay bastante evidencia de vida real. Yo decidí traer este solo estudio, que es el estudio de una cohorte grande de pacientes españoles tratados con belimumab. Realmente no es un número muy grande de pacientes, son 49, pero con glomerulonefritis proliferativas. Entonces fíjese que ellos a los 6 meses tienen una respuesta renal completa de 46%, que sube a 67% al año. La respuesta renal primaria, definida igual que el estudio del RCT, subió de 63.2 a 75.5 a 2 meses, que realmente es bastante llamativo. Y eso es algo que vemos que los estudios de vida real, la respuesta a los medicamentos es mejor que en los ensayos clínicos controlados. Ahora, cuando miramos en detalle, miren en la primera columna, los pacientes arrancan con una proteinuria promedio de 2.700 miligramos y a los 24 meses están en 300 miligramos en promedio, es una disminución significativa. La tasa de filtración glomerular se mantuvo, aparece como mayor, pero realmente la desviación estándar se monta, la creatinina mejoró, el porcentaje de pacientes que tenían sedimento urinario activo también cayó y el control de los biomarcadores también fue superior versus el basal. El porcentaje de pacientes que lograron suspender o bajar a dosis mínima los glucocorticoides fue bastante significativo. Ahora, ellos quisieron evaluar ese concepto de la proteinuria y miren acá
la respuesta renal completa y la respuesta primaria de eficacia, que fue significativamente diferente entre los pacientes que tenían 3 gramos de proteinuria y los que tenían menos de 3 gramos de proteinuria. Seguía siendo mejor en los que tenían menos de 3 gramos de proteinuria basal. Sin embargo, yo quiero puntualizar algo acá. Miren, respuesta renal completa a 12 meses en los pacientes que tenían más de 3 gramos de proteinuria, 47.1%. En la publicación nuestra de respuesta a esteroides más micofenolato sin biológico, el 29% de los pacientes alcanzaron respuesta renal completa al año. Obviamente no podemos comparar, pues son 2 estudios diferentes, pero eso nos está diciendo algo. Probablemente igual en los pacientes con proteinurias grandes se logre algún tipo de beneficio de agregar belimumab. Quisieron mirar ellos qué diferencias habrían entre los pacientes que sí y no respondían. Entonces, en cuenta, los pacientes que respondían tenían una mayor tasa de filtración glomerular, tenían una creatinina más baja basal y tenían menor proteinuria, 1.400 versus 3.000 miligramos de base. Y trataron de hacer algún modelo predictivo que no les dio en el multivariante por el número de pacientes, pero sí encuentran que los pacientes que tenían tasa de filtración glomerular por encima de 60 tenían más del doble de probabilidad de alcanzar la respuesta, y también encontraron que por cada gramo de aumento en la proteinuria se disminuía un 16% el riesgo o la probabilidad de alcanzar recaída. Bueno, ¿qué hay de efectos adversos? Solamente un estudio grande, que es un estudio de farmacovigilancia post-marketing publicado el año pasado, que yo quise traer. Realmente, cuando uno compara con otros biológicos, el riesgo de eventos adversos es similar. El primero fueron las infecciones, especialmente infecciones de piel y tejidos blandos e infecciones respiratorias. Y para recalcar lo de los desórdenes psiquiátricos, porque se ha hablado mucho de que con esta molécula hay riesgo de depresión y de suicidio, que realmente ha sido muy baja en los estudios clínicos, y ellos encuentran un 6% de pacientes que tienen ansiedad, depresión, etcétera, y eso es algo que hay que tener en cuenta. A raíz de los primeros estudios pivotales de belimumab se aplica la escala de Columbia de depresión y riesgo de suicidio en todos los pacientes que tenemos en biológico. Ahora viene la pregunta difícil: ¿a quién le pongo belimumab? ¿Le pongo a todos? ¿Le pongo a los que recayeron? Este editorial ayuda mucho porque por cada recaída hay una pérdida importante de nefronas. La probabilidad de alcanzar remisión completa es cercana al 30%, como les decía, del estudio de nosotros, y también lo tiene el editorialista, y hay recaídas frecuentes. El estudio BLISS muestra beneficio en los pacientes con glomérulo proliferativa, los pacientes no negros, en los pacientes que arrancan con dosis con proteinuria basal no muy alta. Pero no hay evidencia ahí de esperar y poner el belimumab después, a ver qué pasa. Entonces, realmente lo que dicen el editorialista es que consideremos los costos, que son importantes, el beneficio clínico, que no es gigante, pero es un beneficio clínico importante para preservar la función renal en un porcentaje de pacientes jóvenes, y lo que sí dicen tajantemente es que se debería considerar en todos los pacientes que tengan nefritis lúpica y estén en recaídas. Ese es el escenario de belimumab en el manejo de la nefritis lúpica. Gracias a ustedes por su atención.